Los trastornos gastrointestinales funcionales son uno de los motivos más frecuentes en la consulta médica. Y para hablar de ello hemos invitado al doctor César Romero, médico gastroenterólogo. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Doctor César Romero, bienvenido a nuestro programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias Juan Carlos por la invitación para poderme dirigir a la comunidad y bueno, esperemos que las expectativas se cumplan de lo que vamos a charlar. Doctor, contémosle a la gente qué son los trastornos gastrointestinales funcionales y qué tipos de trastornos existen. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, Juan Carlos, los trastornos gastrointestinales funcionales son un conjunto de síntomas digestivos crónicos recurrentes que alteran un poco la calidad de vida de los pacientes. Los trastornos funcionales son muchos, los que tenemos más en nuestra práctica médica es el síndrome de intestino irritable y la dispepsia funcional. Los trastornos gastrointestinales funcionales es una patología que muchas veces los médicos no le dieron la importancia a dichas patologías y a veces son tratadas con un poquito de desdeño por parte de los médicos hacia los pacientes, afectando en el diagnóstico de estas patologías. Vamos a que las dos, como le estaba diciendo, las dos más frecuentes es el síndrome de intestino irritable, que tiene una prevalencia alrededor de un 10 al 15% de los pacientes. Afectan más que todo a mujeres y una relación 3:1 con respecto a los hombres. Bueno, los síntomas más frecuentes del síndrome de intestino irritable es el dolor abdominal, acompañado también de distensión, hinchazón y cambios en el hábito intestinal, ya sea estreñimiento o diarrea. Estos son como los síntomas. Hay unos criterios, que estos criterios se deben presentarse durante los últimos 3 meses, una vez por semana, y que los síntomas se hayan iniciado en los últimos 6 meses. Tenemos también la dispepsia funcional, ¿verdad? Muchas veces los médicos muchos médicos y la población en general piensan de que cualquier dolor abdominal, acidez, agriera es sinónimo de gastritis, y no es así. El término de gastritis es un término endoscópico. Cuando nosotros hacemos una endoscopia vemos el diagnóstico de gastritis o patológico. O sea que gastritis no es el término adecuado para este tipo de patología como la dispepsia funcional. La dispepsia funcional tiene otros síntomas. Los principales síntomas es el dolor en la boca del estómago, en la parte superior del estomaguito, la saciedad precoz, el paciente se llena fácilmente, y la plenitud postprandial, o sea que el paciente come y se llena, y el ardor epigástrico. Cuando estos síntomas son muy molestos, y después de hacer un estudio clínico exhaustivo rutinario y que hayamos descartado una patología estructural que incluya, por ejemplo, una endoscopia, que hayamos descartado que no tiene una úlcera gástrica, una úlcera duodenal o algún proceso tumoral, le damos el diagnóstico de un síndrome, de una dispepsia funcional. Doctor, contémosle a las personas que nos están viendo en este momento cuáles son las causas de estos trastornos funcionales y cuál es la correcta manera de diagnosticarlos. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Los trastornos gastrointestinales funcionales son multifactoriales. Vemos que la parte genética, la parte familiar, la parte social juegan un papel fundamental. Vemos que estos pacientes siempre hay algún componente emocional
lo que se ha visto, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable es que hay una alteración del eje cerebro-intestino. Estos pacientes, cuando están con situaciones de estrés patológico, de ansiedad, de angustia, de depresión, activan unas células a nivel del sistema nervioso digestivo, produciendo una alteración a nivel de la fisiología, produciendo una alteración de la fisiología, y hay como una hipersensibilidad visceral en estos pacientes con un trastorno motor, una inflamación y una alteración en la microbiota de estos pacientes, haciendo que se presentan los síntomas digestivos. O sea que la parte genética, familiar, es muy importante, la parte psicosocial, aunque los factores psicosociales no son determinantes o no son importantes a veces para el diagnóstico, sí juegan un rol importante. Tan es así que vemos pacientes, los hijos, por ejemplo, niños de pacientes con estos trastornos funcionales digestivos, son más propensos también a padecerlos en un futuro. Y vemos que niños, por ejemplo, con dolor abdominal crónico recurrente, estos niños también van a tener trastornos de ansiedad, de angustia, que les va a afectar. ¿Cuál es la manera correcta de diagnosticarlo? Como todas las enfermedades, como toda patología, Juan Carlos, es muy importante un examen clínico exhaustivo, ¿no? Un examen físico exhaustivo que incluya el examen físico, los antecedentes personales, familiares en estos pacientes. Porque, ¿qué pasa con los trastornos funcionales digestivos? No se diagnostica por medio de un examen radiológico o endoscópico ni bioquímico. Si vamos a entender, es la clínica del paciente lo que nos va a conducir que estos pacientes tienen un trastorno funcional. Pero hay que hacer un examen físico a estos pacientes, hay que preguntarles sus antecedentes personales, los antecedentes familiares, y lo más importante aquí es llegar a un diagnóstico, porque esto es una patología real, porque a veces, como te estaba diciendo anteriormente, los médicos no le damos la importancia a estos trastornos y los pacientes se sienten mal atendidos porque piensan de que los tratamos como si fueran unos loquitos, que tienen que ir a donde el psiquiatra, porque, o sea, no le dan la importancia, y el paciente sale de la consulta y por mucho que tú le mandes un tratamiento, no va a mejorar este paciente. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico, porque estos trastornos no se deben a un daño estructural ni bioquímico. Cuénteme entonces, doctor, qué pacientes requieren tener unos exámenes médicos especializados para detectar y diagnosticar estos problemas funcionales. Nosotros tenemos unos signos rojos, unos signos de alarma que nos pueden decir que este paciente hay que hacerle unos exámenes clínicos. Por ejemplo, en el paciente con los síndrome de intestino irritable, cuando estos síntomas aparecen a una edad de, por ejemplo, de 45 o 50 años, es un signo de alarma. Pacientes con antecedentes familiares de primer grado, papá o hermanos de cáncer de colon, es un signo de alarma porque hay una prevalencia hereditaria para desarrollar cáncer de colon, o pacientes que vienen con anemia o con una pérdida de peso inexplicable, por ejemplo, más de 5 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. Pacientes que se ven con, por ejemplo, también con fiebres, o pacientes que se le ve como un deterioro en su aspecto general. Esos pacientes son signos de alarma y que uno tiene que decir, bueno, este paciente hay que investigarlo, no solamente. Entonces, a esos pacientes que son los signos de alarma hay que hacerle estudios, por ejemplo, una colonoscopia para diagnosticar, por ejemplo, que no vaya a tener un cáncer de recto o de colon. Esto me faltó un signo de alarma muy importante, son en estos pacientes las deposiciones con sangre recurrentes. Esto también es un signo de alarma. Entonces, eso es muy importante tenerlos en cuenta. A estos pacientes hay que investigarlos
más exhaustivamente. Porque muchas veces, Juan Carlos, vemos pacientes jóvenes, niños de 20 y 25 años ya tienen 1 o 2 colonoscopias, que no tienen necesidad porque son pacientes que ya con el diagnóstico clínico y como está joven, no tiene no tiene signos de alarma, no necesita hacerle una colonoscopia porque no es necesario. Se pierden esos recursos para otras personas que sí necesariamente necesitan esa colonoscopia. Perfecto. Y eso me lleva también a preguntarle, doctor, ¿qué sucede con un diagnóstico tardío de este tipo de problemas? ¿En qué puede degenerar este tipo de problemas? Lo que está diciendo, si tenemos un paciente con estos signos de alarma, a este paciente hay que hacerle unos exámenes. Dentro de estos exámenes que nosotros sugerimos los gastroenterólogos está la colonoscopia. ¿Por qué? Porque podemos diagnosticar un cáncer en forma temprana y podemos hacerle un tratamiento, y el cáncer de colon, cuando se diagnostica en forma temprana, tiene un mejor pronóstico que cuando se diagnostica ya en forma tardía. En los Estados Unidos de América, como hay una alta prevalencia de cáncer de colon, se sugiere es una indicación, una colonoscopia a partir de los 50 años para diagnosticar lesiones polipoides, que los pólipos son elevaciones o protrusiones de la mucosa del colon, que son los precursores para el desarrollo de cáncer de colon. Okay. En estos pacientes se hace en forma de tamizaje en los Estados Unidos. Ya nosotros, un paciente, por lo que estoy diciendo, si estos síntomas que estamos hablando de síndrome de intestino aparecen a los 45 o 50 años, hay que hacer una colonoscopia para mirar a ver que no tenga un daño estructural, y también para la búsqueda de estos pólipos, porque estos pólipos nunca dan síntomas. Uno hace la colonoscopia, encuentra un pólipo, lo reseca y le evita a ese paciente que se desarrolle un cáncer de colon en un futuro. Entonces es la importancia. Por eso hay que hacerle un diagnóstico cuidadoso al paciente, un examen físico al paciente, y cuando los síntomas son muy recurrentes, bueno, consulta al médico para mirar, a ver, porque también hay personas jóvenes. He tenido pacientes jóvenes de 30 años que vienen con dolor abdominal crónico recurrente, pero ya con pérdida de peso, y uno piensa que es un síndrome de intestino irritable, pero la clínica del paciente nos dice, este paciente hay que hacerle algo. Entonces él hace una colonoscopia y se encuentra con la sorpresa de un cáncer de colon en una paciente de 28 o 30 años. Ya he tenido varias de 28 y 30 años con cáncer de colon. Por eso es la importancia de la visita al médico cuando lo necesite. Doctor, cuéntenos qué opciones terapéuticas y tratamientos existen actualmente para precisamente tratar y combatir estos trastornos gastrointestinales funcionales. 3 puntos muy fundamentales. El primero, la educación. Al paciente hay que explicarle muy detalladamente en qué consiste su enfermedad. Los trastornos funcionales gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable, principalmente, son patologías crónicas, que van a perdurar el resto de su vida, pero son patologías benignas, o sea que no tienen ninguna chance de cáncer, pero son patologías muy recurrentes. Entonces el médico debe explicarle que tiene un síndrome de intestino irritable, que su colon es un colon sensible, y que esta sensibilidad se puede perturbar por situaciones como estrés patológico, como situaciones de ansiedad, de angustia, hormonales en las mujeres, algunos antibióticos, algunos medicamentos que pueden detonar una crisis de dolor. Pero entonces lo importante de la educación, que el paciente, esa relación médico-paciente, que el paciente se sienta que es escuchado, atendido, que se le presta la atención necesaria, porque si eso no sucede, ¿qué va a suceder? El paciente no le va a creer al doctor, y por mucho que le haga un tratamiento eficaz, no lo va a hacer, y no va a hacerse ningún estudio, porque no le dieron la importancia. Muchas veces no se le da la importancia. Tenemos este problema hoy en día con la salud, que son 5 minutitos
de consulta, y muchas veces los pacientes no los tocan, no le dan la importancia a estas patologías, que son unas patologías establecidas, son unas patologías reales. Esto no es una mentira que los pacientes no, estos pacientes tienen, y son pacientes que demandan mucha atención. Como el síndrome de intestino irritable es una de las patologías que más devenga atención en los Estados Unidos, por inasistencia de los pacientes a su parte laboral. Entonces hay que explicarle a los pacientes que tiene un síndrome y se sienta bien atendido para que pueda haber esa relación. Si no hay esa relación médico-paciente, el tratamiento va a comenzar a fallar. En el segundo lugar, bueno, tenemos indudablemente que la parte psicosocial hay que buscar un equilibrio. Muchos pacientes con situaciones estresantes, por muchos medicamentos que se le dé o la dieta, esos pacientes tienen que buscar un equilibrio. Uno a veces cuando está en la consulta le llegan pacientes y en la consulta va apareciendo: doctor, es que yo trabajo 18 horas de horas laborales, y comienzan a llorar, o tengo problemas con algún hijo, con mi esposo, separación. Todas esas cosas influyen en el contexto. Por eso te digo yo, el rol psicosocial es muy importante, y el manejo también. Muchos pacientes a veces deberían ser vistos por el psicólogo, por el psiquiatra, por un apoyo, ¿no?, para que estos pacientes puedan evolucionar. La dieta es fundamental también, porque hay alimentos que pueden desencadenar crisis de síndrome de intestino irritable, como son los lácteos, los derivados de la leche. Hay que evitarlo. Los alimentos que producen más flatulencia, por ejemplo los granos, hay que comerlos pero con mucho cuidado. La cafeína, el alcohol, eso hay que tener comer saludablemente, y una dieta también, un ejercicio regular también les ayuda a los pacientes. Yo le digo a los pacientes que también hagan cosas que les agrada, que les produzcan pensamientos positivos, porque es que esto es una enfermedad, como te digo, que tiene un gran componente psicosocial. Entonces eso también es importante. Cada paciente, dependiendo, por ejemplo, si el paciente tiene síndrome de intestino irritable, se le dará con diarrea, se le dará un tratamiento, ¿verdad? Si el paciente tiene el síndrome de intestino irritable, tiene varias clasificaciones. Síndrome de intestino irritable con diarrea, que es el predominio de la diarrea, el paciente que está con el dolor abdominal, la distensión, lo que hace, pero siempre que va al baño va con deposiciones diarreicas. Ese paciente hay que darle un tratamiento específico para eso. Y el paciente que tiene síndrome de intestino irritable con estreñimiento, también se le dará un tratamiento a base de fibra, ¿me entiendes? Una fibra insoluble que no le produzca gases. Tenemos el psyllium, o tenemos otros sustancias como los polietilenglicol, que nos ayudan a ablandar la materia fecal, y otros medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar la evacuación de estos pacientes. O sea que arsenal terapéutico sí tenemos. Lo que pasa es que esta es una patología, como es crónica, como es para toda la vida, a veces es dispendioso, y por eso hay que tomarle su tiempo a los pacientes, explicarles que es una patología crónica, pero que no le va a producir la muerte a los pacientes, porque los pacientes llegan con ese temor: doctor, me da miedo tener un cáncer. Okay. Y yo a veces le digo: no te preocupes, que tú lo que tienes es un síndrome de intestino irritable, y que no vas a tener ningún cáncer, después de haber hecho todo un examen clínico exhaustivo de los pacientes. Entonces viste que la relación médico-paciente es fundamental, porque a veces si no hay eso, los pacientes se nos van, no regresan, y eso es lo que nos pasa muchos de estos pacientes tienen síntomas leves, y creo que los médicos de atención primaria, si se dedicaran a atender a estos pacientes, los pacientes no tendrían que llegar a nuestros consultorios, porque son síntomas leves. Ya con los síntomas más severos, bueno, sin más de lo que sospecha de alguna enfermedad orgánica, para nosotros tratarlo y hacer algunos estudios, bienvenido sea. Pero la gran mayoría son pacientes que se pueden tratar en forma por los médicos. El problema es el tiempo. Finalmente, doctor, para todas las personas que nos están viendo en este momento y desean tener mayor información sobre este tema tan interesante,
cuéntenos dónde lo pueden ubicar. Yo soy médico internista, gastroenterólogo, trabajo aquí en mi consultorio, está en Megacentro, local 214. Mis teléfonos son el 314-3268, teléfono fijo, y el teléfono celular el 310-424-0846. En mi local se llama Gastrovida, y allá con mucho gusto allí atenderé a mis pacientes. Perfecto, doctor. Pues queremos agradecerle con el MOOC oficial del programa para que se acuerde de nosotros, y bueno, nuevamente agradecerle por su tiempo, por su dedicación para con la comunidad. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan Carlos, muy amable a Megacentro por la oportunidad de poderme dirigir a la comunidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y les recuerdo a todos ustedes que tenemos una cita cada jueves con el programa Hablemos de Salud de Megacentro Pinares. Hasta pronto. Gracias.